Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio ya a la jornada de capacitación. Este seminario que hemos invitado de Business Professional Services es totalmente placentero tanto para esta empresa de consultoría y capacitaciones como para Leonardo Acuña Caballero y mi persona, Roque Herrera Mitchell. Nos resulta muy placentero y bastante enriquecedor el compartir e intercambiar experiencias con tan calificados profesionales independientes y vinculados a importantes empresas del orden local y nacional que han aceptado amablemente la invitación de participar en este seminario alrededor del tema de cómo identificar e intervenir los riesgos psicosociales en las organizaciones, herramientas prácticas. Como todos recordamos, este seminario se desarrollará en estos 2 días, hoy martes y mañana miércoles, hoy martes 2 de febrero y mañana miércoles 3 de febrero, entre 5 y 7 de la noche. El aumento, el principal motivo por el cual se pensó en este seminario es debido al aumento de las cargas de trabajo presencial o de teletrabajo en los trabajadores, las horas de trabajo más largas, los periodos de descanso reducidos, así como el temor de infectarse en el trabajo o de transmitir el virus a familiares o amigos, entre otras ansiedades y preocupaciones del talento humano de nuestras empresas, son una preocupación no solamente para ellos, sino también para los que lideran los procesos administrativos en la alta gerencia y también para los que lideran los procesos de gestión del talento humano y de seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que resulta importante fortalecer la gestión de estos procesos con fines de cada vez brindar unas herramientas que permitan, especialmente a los trabajadores en esta época tan difícil como la que estamos viviendo de la pandemia, afrontar las presiones a las cuales se ven abocados, tanto de tipo personal, laboral y de tipo familiar y social en todos los aspectos. Para este análisis precisamente estará participando, estará compartiendo sus experiencias, con su visión, sus conceptualizaciones, el doctor Leonardo Acuña Caballero, que está presente acá. El doctor Leonardo es psicólogo, con amplia experiencia en los procesos de gestión humana y de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Es especialista en seguridad y salud en el trabajo y auditor interno de la norma ISO 37001, Sistema de Gestión de Riesgo de Soborno y Corrupción en las Organizaciones. Él estará dirigiendo estos 2 días esta capacitación con la activa participación de ustedes, digamos, durante la misma. Bienvenidos y que sea muy, muy enriquecedor y aprovechemos mucho este espacio para revisar nuestros procesos, ya sea desde gestión humana o ya sea desde gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Doctor Leonardo. Gracias, Roque, eres muy amable. Muy buenas tardes para todos ustedes, señoras y señores. Es un placer, un gusto realmente contar con su presencia en este momento, en esta convocatoria que hicimos con Roque, muy cordialmente, porque queremos llegar con esta información a muchas personas, compartir un poco esas experiencias. También tener la oportunidad de escuchar las experiencias de ustedes. Habrá unos espacios en los cuales abriremos los micrófonos para que ustedes nos puedan comentar también sobre estas situaciones. Partimos de un principio: el conocimiento no pertenece a nadie, el conocimiento se construye de manera colectiva, es un producto sinérgico. La sumatoria de las experiencias, tanto la de ustedes como la nuestra, es la que contribuye a enriquecer estos procesos y ojalá llevar un mensaje sobre este tema de la salud mental, que bien se ha dicho de paso es la cenicienta en este momento dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Importante recordar unas normas básicas de convivencia durante estos espacios. Vamos a tener silenciado obviamente los micrófonos, pero tenemos la opción del chat para poder hacer las participaciones en cualquier momento, preguntas, inquietudes, sugerencias, quejas y reclamos, las pueden hacer a través del chat, nos podemos comunicar.
Perfecto. Entonces, ante todo quiero hacer una aclaración de pronto sobre el auditorio. Es muy probable que las personas que estén asistiendo en este momento contemos con la participación de personas que están vinculadas directamente con el área de seguridad y salud en el trabajo y probablemente también con personas que están vinculadas al área de gestión humana o talento humano y en procesos administrativos. Para todos ellos está abierto. Está abierto. Vamos a tratar de abordar este tema y de brindarle una perspectiva un poquito diferente. Lo que buscamos es como llamar la atención sobre este tema porque lo consideramos vigente. La pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Esta crisis nos ha dejado muchas lecciones y es importante aclarar un poquito este tema del riesgo psicosocial. Muy bien, pues demos inicio a este tema. Yo voy a tener la oportunidad de compartir pantalla con ustedes para ir avanzando en el tema. Discúlpenme un momento, por favor. Bien. La idea es hablar un poquito de esa gestión de los riesgos psicosociales en las organizaciones y, como les decía, hacer una revisión desde que podamos contextualizar, identificar, valorar e intervenir sobre ellos. La idea de hacer un seminario es que, por lo extenso del contenido, lo hiciéramos en 2 sesiones, precisamente por en vez de ser conferencia, lo decidimos hacer seminario por el tiempo que vamos a invertir tratando de tocar estos temas. Entonces, partimos de algo. Decíamos nosotros, es importante darle un nuevo contexto al concepto de riesgo psicosocial. En eso nos vamos a basar, digamos, en la charla el día de hoy y por eso la invitación mixta a personas con diferentes posiciones y cargos en las organizaciones, porque a todos les va a tocar. Esta responsabilidad de trabajar sobre la salud mental y los riesgos psicosociales en las organizaciones no corresponde solamente al área de seguridad y salud en el trabajo. A todos en la organización, debemos participar en este proceso, bien sea como actores beneficiarios de una serie de programas o como las personas que estamos diseñando esos programas. Pero lo importante que, como les digo, que vamos a trabajar hoy es en contextualizar un poco ese concepto de riesgo psicosocial y en trabajar sobre aspectos para identificar ese riesgo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este seminario? Nos hemos trazado 5 objetivos que queremos compartir con ustedes. El primero de ellos, de esos objetivos, es revisar, disculpen, voy haciendo de anfitrión también en la sala, revisar y contextualizar los riesgos psicosociales de las organizaciones. En ese orden de ideas, buscamos también reconocer las diferentes alternativas para ese proceso de identificación de los riesgos psicosociales. Aquí quiero de pronto hacer un énfasis. Les decía, la primera parte de ese seminario del día de hoy vamos a hablar de esas alternativas de identificación. Vamos a encontrar que generalmente tenemos una idea de que el proceso de identificación, evaluación y valoración debe estar en manos de personas especializadas, psicólogos específicamente. Pero la invitación de este seminario es que desde la posición en que nos encontremos nosotros podemos adelantar bastante de ese proceso de identificación e incluso de intervención. El siguiente objetivo es revisar las herramientas diseñadas para la evaluación y valoración de los riesgos psicosociales. Siguiente, orientar la forma de implementar en forma coherente las estrategias de intervención de los riesgos psicosociales. Todos los aquí presentes, que sean psicólogos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, sabemos que ya de parte del Estado contamos con las herramientas necesarias para poder intervenir. Y sin embargo, la intervención no la hemos visto todavía. Y eso a pesar de que tenemos todos los elementos para hacerlo. Y buscamos propender por la articulación de acciones entre 2 áreas de la organización, el área de gestión del talento humano y la de seguridad y salud en el trabajo. Yo soy un convencido de que la seguridad y salud en el trabajo debe estar un poquito más cerca de gestión de talento humano que de la gestión de pronto ambiental que se encuentran algunas, respetando los saberes y los campos que cada una tiene. Pero para mí, estas 2 áreas, talento humano y seguridad y salud en el trabajo,
deben trabajar de la mano porque el objetivo de cada una de ellas como unidades dentro de una organización es la misma, el bienestar de los trabajadores. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender, obviamente, respetando que aquí en la sala hay personas ya especialistas y psicólogos, es que como tenemos otras personas que no pertenecen al área, es conocer un poquito cuál es la definición de lo que es un riesgo psicosocial. Entonces nos remitimos a la Organización Mundial del Trabajo, que nos indica que un riesgo psicosocial es la interacción entre el medio ambiente, las condiciones propias de una organización, el contenido propio de la tarea, sumado a las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, así como sus condiciones externas propias que trae de su entorno particular y que en función de las percepciones y experiencias que él tiene en el ambiente de trabajo, estas pueden tener influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajador. Eso lo definió desde 1984, si no estoy mal, la Organización Mundial del Trabajo. Para Colombia específicamente, ya siglo XXI, la resolución 2646 de 2008, que ya reorganizó o retomó por fin los riesgos psicosociales de una manera estructurada y organizada, lo define de manera similar. El riesgo psicosocial son todos aquellos factores que comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales y las condiciones propias de cada individuo, igual que la Organización Internacional del Trabajo, los cuales en interrelación dinámica, mediante lo que yo percibo y mis experiencias, esas situaciones influyen en mi salud y en el desempeño del trabajador. Hay que hacer una primera aclaración. Nosotros nos vamos a basar, digamos, en el aspecto negativo, es decir, en los riesgos, porque dentro de las organizaciones no podemos negar que también existen factores que ayudan o que favorecen de alguna manera la salud, el bienestar y el desempeño de los trabajadores, pero priman generalmente las condiciones adversas que pueden ir en contra de la salud, del bienestar y el desempeño de los trabajadores. Yo soy un convencido, cuando uno trabaja en esta área, se da cuenta de algo que uno sabe perfectamente cuando inicia en su carrera laboral, sea cual sea ella. No hay ningún trabajo bajo ninguna condición en ningún lugar del mundo que después de ejercerlo durante 20, 30 o 40 años vaya a permitir que usted llegue a la edad madura, como adulto maduro y como adulto mayor, sin ninguna secuela para su salud, ni física o de su salud física o su salud mental. Cualquiera, por más cómodo que sea el trabajo en que usted piense, todos los trabajos van a tener condiciones que de alguna manera nos van a afectar. Muy bien, partiendo de eso, nos vamos a centrar básicamente en el análisis de los factores de riesgo intralaboral. En este análisis vamos a trabajar sobre ellos. ¿Por qué? Porque la experiencia ha indicado que trabajar sobre los aspectos que yo tengo a la mano es más sencillo que tratar de intervenir sobre aquellos en los cuales no tengo una participación directa o que intervenir sobre ellos implicaría acuerdos y estrategias mucho más complejas, como son los riesgos psicosociales extralaborales. Recordemos que los extralaborales, para los que de pronto no manejan mucho el tema, son todas las condiciones propias que usted como trabajador trae de su entorno particular. La condición sociodemográfica, la ubicación donde usted se encuentra, la condición familiar, la condición económica, las características de su barrio. Todas ellas son condiciones extralaborales y a veces intervenir sobre ellas para la organización, dependiendo de la organización, es un poco complicado. Entonces nos vamos a centrar en aquellas intralaborales que son las que están más en el día a día, que las estamos evidenciando como se los voy a mostrar a través de esta charla. Muy bien. Esos riesgos de los que vamos a hablar, primero que todo, no son riesgos extraordinarios. Pensamos muchas veces que a veces los riesgos psicosociales son unas condiciones que simplemente son demasiado extremas y que no afectarían al talento humano de nuestras organizaciones. No, yo les voy a demostrar que
hay muchos, muchísimos riesgos que son del día a día, son cotidianos y tienen la capacidad de generar un impacto negativo sobre la salud de nuestros trabajadores. Esos riesgos intralaborales están constituidos por aquellos que se identifican como exigencias propias del cargo, las demandas propias de la labor que realizamos o de la tarea que realizamos, las responsabilidades que tenemos o las condiciones propias bajo las cuales desarrollamos esas tareas. Todos esos en su conjunto son los riesgos que estamos asumiendo diariamente. Esos riesgos, por lo tanto, tienen una característica fundamental, los que vamos a hablar. Son generalmente permanentes. Siempre, casi siempre van a estar presentes en nuestras actividades. Muchos de ellos son rutinarios, forman parte de lo que hacemos todos los días durante las 8, 10 o 12 horas que estamos en nuestro lugar de trabajo. Algunos riesgos sí serán de carácter no rutinario, pero generalmente nos vamos a referir a aquellos que nos están acompañando en el día a día. Y los riesgos muchas veces son aceptados o asumidos debido al proceso productivo que tiene cada organización. Cuando se hace el análisis pertinente, pues hay riesgos que yo como empresario tengo que aceptar y asumir porque son parte indispensable del proceso. Habrá otros que podremos manejar, pero habrá unos que de todos modos, bajo ciertas condiciones, yo tolero y asumo como empresa. Lo importante es entender que un riesgo se constituye como tal cuando hay una alta frecuencia de presentación en el entorno. Este se presenta durante largos periodos de tiempo y tiene una intensidad grande. Esos tres elementos complementan lo que les decía yo antes para que se pueda considerar riesgo. Es decir, situaciones en las cuales desde mi cargo yo no esté demasiado expuesto o lo haga muy ocasional, pueden ser, digamos, analizados como de segundo orden, pero los prioritarios son aquellos a los cuales diariamente me estoy enfrentando. Estos son los ejemplos, lo voy a trasladar a través de imágenes. ¿Cuáles son los ejemplos de esos riesgos cotidianos? Que todos los que están aquí presentes van a decir, sí, tiene razón. Mire, muy común, la sobrecarga de trabajo. Yo no he escuchado al primer trabajador, empleado, y me incluyo dentro de ese grupo, que no se queje en algún momento de su vida laboral del exceso de trabajo que tiene. Este ejemplo de la imagen es de trabajo netamente administrativo. Como ustedes pueden ver, es una situación a la que somos muy propensos cuando estamos en labores similares a las que desarrolla el señor de la imagen. Trabajo administrativo, nos empapelamos demasiado. Y esa es una labor y es una situación de riesgo constante. Otra, cuando nosotros tenemos o lideramos procesos y tenemos personas a nuestro cargo las cuales debemos supervisar, controlar o de alguna manera estar pendientes del desempeño para poder dar unos resultados dentro de unos indicadores esperados. Otra situación que genera altísimas condiciones de estrés en la empresa. Los que sean aquí jefes sabrán de lo que estoy hablando. Una situación que también se puede ser un factor permanente y que se volvió permanente y la imagen es muy clara, es cuando existe una alta demanda de unos servicios particulares o hay unos picos de producción para el sector manufacturero. En el caso de la salud, hemos visto durante el último año cómo se nos ha constituido en un factor de riesgo altísimo la ocupación hospitalaria. Tanto que todas las campañas de promoción y prevención que hay en este momento, en esta etapa de emergencia sanitaria, están tratando de ayudar a controlar precisamente la capacidad instalada que tenemos del sistema sanitario en el país, porque está colapsada o hay momentos en los cuales llegó a colapsarse. Y por más personal o talento humano que yo tenga entrenado para poder afrontar estas situaciones, no podré en algún momento satisfacer esa demanda. Lo hemos visto en situaciones como las ciudades capitales. Barranquilla lo vivimos el año pasado entre julio y agosto, Medellín lo vivió también, Bogotá lo vivió recientemente, cuando los indicadores de ocupación hospitalaria llegaban o han llegado a punto al 92, 93, 94%. Aparte de que nosotros como ciudadanos pensamos, uy, terrible esa situación, pero no nos hemos puesto a pensar cuál es la carga
la carga emocional que representa eso para todas las personas que están vinculadas a hospitales y clínicas en el país. Este es un ejemplo de esa situación que viven nuestros compañeros del sector salud. Otro ejemplo de esos factores psicosociales presentes en las organizaciones. Perdón, me devuelvo un momento. Esta situación. Yo sé que de los aquí presentes tendrán muchos, algunos de los cargos, implicarán la presencia constante o el trato constante, bien sea de manera presencial o en este momento de manera virtual, de cara al cliente. La relación con el cliente no es nada fácil y estar en cargos, sobre todo de cara al mismo, en una, digamos, una línea de atención de peticiones, quejas o reclamos, en una línea de retención de clientes, en una ventanilla de retención, no es nada fácil para la persona que tiene de la empresa tiene que asumir esa responsabilidad de darle cara al cliente, más cuando el cliente va a llegar con toda su carga emotiva a hacer su petición, su queja o su reclamo. Otra situación particular que en los últimos años yo he visto con muchísima frecuencia en diferentes estudios de riesgo psicosocial que he participado es esta. Aparte del sector salud que ha sido crítico, el otro gran sector ha sido el sector de la educación en el país, ¿sí? Los docentes. Es un sector con bastante afectación en los últimos años. Lo difícil que es, ustedes, de pronto si alguno de los que nos acompaña es docente, de pronto hay algunas personas del sector educativo, manejar en el país 35, 40 o 45 estudiantes de preescolar, primaria o secundaria. Y no lo digo por manejarlo durante un año escolar. Pensemos en ese docente que trabaja durante 25 o 30 años en ese tipo de labor. Eso tiene unas consecuencias grandísimas sobre la salud física y mental. En mi familia, varias de las personas de mi familia han sido docentes, tanto en el sector público como en el sector privado, y lamentablemente he visto muy de frente y en forma muy cercana las consecuencias que trae este tipo de trabajo por los riesgos mismos. Miren ustedes la imagen. Vemos a la profesora enloquecida por la situación particular que viven sus alumnos en el salón de clase. Pensemos en esto, 45 estudiantes. Y no crean que en este momento, bajo la alternativa del teletrabajo, no va a estar presente este riesgo. El riesgo sigue estando presente, así sea en modalidad virtual o modalidad presencial. Muy bien, ¿cuál otra situación? Cuando el trabajo o la posición dentro de una organización implica el manejo de procesos terapéuticos con una carga emocional muy fuerte por parte del usuario, como en el caso de los psiquiatras, los psicólogos, los médicos especialistas, el proceso como tal de contacto con el usuario o con el paciente puede dejar secuelas. De hecho, desde el punto de vista profesional, y aquí los colegas presentes, psicólogos presentes o de pronto psiquiatras si hay alguno que nos acompañe en la sala, puede verificar lo que yo les estoy diciendo. Cuando uno toma los seminarios en su carrera de psicología clínica, una de las herramientas que aprende a manejar es algo que se llama transferencia y contratransferencia, como crear unos filtros con los cuales la dinámica particular sobre la cual se está consultando un paciente no llegue a afectarme a mí en lo personal. Usted se imagina después de atender 5, 10, 15 o 20 pacientes en el día, cada uno con situaciones emocionales muy complejas, cómo llegaría uno descargado a su casa, podría tomar decisiones hasta críticas en un momento si no llegan a poner unos filtros. Muy bien, ese es otro ejemplo de un riesgo que puede estar en forma permanente en algunas de las organizaciones que trabajan ustedes y se dedican a los servicios de salud. Otro caso, los trabajos que implican alto nivel de concentración de forma permanente durante las horas en que se desempeñe esa tarea. Aquí el ejemplo claro que quiero traer con la imagen es un controlador de tráfico aéreo. La responsabilidad, primero que todo, es grandísima. Y segundo, el nivel de concentración que él debe tener para realizar esta labor es supremamente alto. Imagínense ustedes un aeropuerto en plena operación, como el Ernesto Cortizo, el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, el aeropuerto El Dorado en Bogotá en una hora pico, un aeropuerto con 300 o 400 operaciones de aterrizaje y despegue de aviones
un solo error mínimo de cálculo en la asignación de un vector para aproximación de un vuelo y puede crear una tragedia grandísima. Por eso son trabajos de alta exigencia mental. Otro ejemplo, más cercano a nosotros, cuando se mezcla la responsabilidad social, llamémoslo así, con el nivel de concentración. El ejemplo de un trabajo, otra vez, nuevamente, es el sector salud, que ya hemos visto en el último año esa carga emocional grandísima que se tiene. El tratamiento de los pacientes del COVID-19 no es nada fácil. Nos lo han dicho diferentes médicos que hemos visto a través de las redes sociales y de los noticieros. Es supremamente complejo el manejo, sobre todo en el área de cuidados intermedios y de cuidados intensivos. Exige demasiado. La carga emocional es muy grande para estos profesionales. Muy bien. Otra situación particular, que también a veces no evaluamos y no entramos a dimensionar de manera profunda. Los cargos que tienen que ver con todo el manejo de activos, bien sea dinero o activos físicos, el manejo de un almacén, el manejo del proceso de compras, todo proceso que implique el manejo de recursos genera una carga emocional muy grande en quien la ejerce, ¿sí? Más en condiciones de deterioro de las condiciones sociales económicas, porque se constituye, aparte de riesgo psicosocial, se constituye en un riesgo delictivo. Muy bien, otra actividad que posiblemente ustedes vean es la relacionada con los servicios de seguridad privada. Cuando se tiene que respaldar con la integridad física propia, la custodia de bienes, la custodia de mercancías o la custodia de personas, ahí podemos encontrar a lo largo del tiempo una afectación psicológica en las personas que ejercen esta labor. Pensemos en una labor ingrata, lamentablemente, que es producto de la descomposición social de nuestro país y que hemos escuchado y la escuchamos constantemente en las noticias. Todos hemos visto que en el país lamentablemente se presenta la muerte de diferentes líderes sociales en diferentes regiones del país. Si ustedes de pronto no lo sabían, cada líder social que maneja un riesgo o una amenaza extraordinaria, el Estado tiene la obligación de suministrarle un esquema de protección a través de una entidad que se llama Unidad Nacional de Protección. Y esa Unidad Nacional de Protección lo que hace es suministrarle los servicios, entre otros, de los escoltas para su protección personal. ¿Cuántos escoltas se han visto inmersos en situaciones de altísimo riesgo y en que su vida misma ha estado en juego por la protección de un tercero? La seguridad privada, y en este caso la imagen que ustedes ven, es uno de los trabajos que yo particularmente diría no sería capaz de ejercer, el transporte de valores, por ese nivel de estrés tan grande que manejan estas personas cuando hacen cada procedimiento de embarque y desembarque de valores en un banco o una entidad financiera. Ese es un ejemplo de un riesgo. Quien esté trabajando en este sector, me imagino que tendrá bastante que abordar en la parte de intervención de riesgo psicosocial. Muy bien. Otro, lo que tiene que ver ya con condiciones específicas del trabajo, que impliquen, como en este caso, trabajo en alturas. Y en este caso vemos en la imagen se están combinando dos condiciones propias de la tarea que tiene que desempeñar un trabajador como el que vemos en la imagen. Primero, un trabajo en alturas, afortunadamente lo está realizando aparentemente con todos los elementos de seguridad, pero segundo, en una posición antigravitacional que es ya de entrada difícil para esa persona. Imagínese usted un trabajo durante 4 o 5 horas en esa posición, con ese nivel de riesgo de trabajar por lo menos a unos 10 metros de la superficie. Bien, ahí estamos viendo un ejemplo claro y seguramente en muchas de sus empresas se realizarán trabajo en alturas. Y a veces consideramos que porque la persona trabaja a 2 metros de altura no hay riesgo. Independientemente de que sea a 2 metros, a 3, a 5 o a 10, el riesgo ya está presente en la organización. Otro ejemplo de este tipo de trabajo físico y operativo, el trabajo en espacios confinados y en los cuales, aparte del espacio confinado, la capacidad de pronto de respirar por sí solo no se puede hacer, sino que tiene que ser con un equipo mecánico o con respiración asistida. Yo creo que no toda persona está en capacidad de trabajar en un espacio tan reducido como el que muestro en esta imagen.
y puede ser el riesgo característico de alguna de las organizaciones donde usted trabaja. Y no es un riesgo extraordinario, es un riesgo del día a día, porque el core de su negocio está en eso. Muy bien. ¿Cuál otra situación? Aquellos trabajos que impliquen el manejo de herramientas que generen un alto impacto biomecánico o ergonómico a las personas que las estén manipulando, como en este caso, es muy clara la imagen, un martillo hidráulico que una cosa es manejarlo durante 30 minutos de pronto rompiendo el concreto. Otra cosa es trabajar con esta herramienta durante 3 horas en una jornada en una carretera del Caribe colombiano a las 11 de la mañana. Ya ahí hay varios factores de riesgo que hay que evaluar en la situación que les estoy describiendo. Muy bien, otra situación. Los ambientes en los cuales el control de factores ambientales como el ruido, el calor o el frío estén presentes. También tienen un altísimo impacto. Y vamos más allá de simplemente de tratar de manejar esas situaciones con los elementos de protección personal. No, aquí estamos hablando de situaciones que con el tiempo, recuerden que aquí el concepto es permanencia y exposición, pueden llevar no solamente a una afectación como en la imagen, a una pérdida de capacidad auditiva. Vamos a ver las condiciones que puede generar en el mediano plazo sobre la tranquilidad o el nivel emocional de una persona. Para ponerles un ejemplo, yo tuve oportunidad de participar en unos procesos de mediciones ambientales como invitado, obviamente, no como experto, como invitado, en los cuales las personas trabajaban frente, era una máquina, una fábrica de pinturas, y trabajaban frente a una máquina que se llama una batidora como la que uno tiene en la cocina, pero esta de tamaño industrial. Generaba un nivel de ruido que estaba dentro de los estándares aceptables, no estaba por encima de los 80 decibeles, estaba por debajo de los 80 decibeles, como en 70, 71 decibeles, pero la condición adicional a ese ruido era la vibración permanente de esa máquina en el piso donde estaba ubicada. Yo decía, ¿cómo una persona puede soportar trabajar durante 8 horas? Pues tiene los elementos de protección personal en sus oídos, pero la vibración adicionalmente, ya son 2 factores ahí. Vuelvo y repito, una cosa es trabajar durante 3 horas, 2 veces a la semana, y otra trabajar durante 5, 6 y 7 horas durante 5 o 6 días a la semana expuesto a ese tipo de riesgo. Muy bien, otra situación muy particular y que muchas empresas de las que seguramente están participando acá, contamos con personas que trabajan en esta área, los conductores. Las condiciones de tráfico en el país y de la movilidad no son las más adecuadas. Si ustedes miran las estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial del país, ¿qué encuentran? El índice de accidentalidad más grande en el país lo sufren los conductores de motos. ¿Sí? Lamentablemente ha crecido de manera alarmante la compra y venta de motos en el país, pero sin ningún control. Por lo menos hasta finales de enero, el Ministerio de Transporte instauró nuevas medidas preventivas como la de uso de cascos que cumplan con unas medidas reglamentarias. Están diseñadas esas medidas precisamente para proteger a los usuarios y a los que manejan motos. Y seguramente en alguna de sus organizaciones tendremos, bien sea contratado de manera directa o por terceros, los servicios de mensajería. Pero también podemos estar en empresas en las cuales tenemos personas en el cargo de conductores de vehículos, bien sea vehículos para la movilización de personal o vehículos para la movilización de carga y de mercancías. Y muchas veces ignoramos cuáles son las condiciones en las cuales están trabajando estas personas. Yo tuve oportunidad de trabajar con una empresa transportadora aquí en la ciudad de Barranquilla, de servicio de transporte público urbano, y para mí era sorprendente ver en primer lugar la jornada laboral. No voy a mencionar obviamente la empresa, pero era sorprendente cuando analizábamos en una charla precisamente de manejo del estrés con el grupo de conductores, ellos manifestaban que sus jornadas de trabajo iban entre las 12 a las 16 horas. 12 a 16 horas. Allá es un cuento eso de que se trabaja 10, 8 horas. 12 a 16 horas al día en el tráfico de Barranquilla manejando una buseta con esa temperatura, porque estos vehículos, realmente la buseta convencional no tiene un servicio de aire acondicionado. Obvio,
esta reacción que vemos en la imagen puede ser muy frecuente en este tipo de personas y amerita una intervención desde esa estrategia que se llama el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Muy bien. ¿Cuál otra situación? Cuando hay exposición al manejo de sustancias peligrosas. No es nada fácil. Eso es dentro de las condiciones de trabajo que yo digo, no sé, hay que tener como la disposición para poder trabajar en estas áreas, porque no todas las personas sirven para desempeñarse en estos cargos. Aquí también, un mínimo error en la manipulación de ellos y puede causar un accidente de altísima severidad o mortal. ¿Cuál otra situación? En cuanto a las condiciones propias del trabajo, yo quería compartir con ustedes esta imagen. Sé que es un poco caricaturesca lo que yo quiero significar con esta imagen, pero aquí vemos algo que es muy frecuente en las organizaciones. Está relacionado con los primeros riesgos que veíamos en las imágenes, la carga laboral. Pero aquí, aparte de la carga laboral, lo que estamos observando son las condiciones propias, más allá del diseño arquitectónico, no tiene nada que ver porque difícilmente encontramos una oficina que tenga el sanitario ubicado en la misma oficina, pero sí en cuanto al manejo de la situación y la capacidad de movilización, llamémoslo así, del empleado dentro de la organización. Muchas veces la carga laboral es tan grande que la persona no tiene ni siquiera el tiempo para poder satisfacer una necesidad fisiológica e ir al baño, o ni siquiera tiene tiempo para realizar esa recomendación que hacemos los de seguridad y salud en el trabajo de las pausas activas, porque no le da tiempo. Consecuencia, es que vamos a tener un colaborador al cabo de unos meses y al cabo de unos años totalmente huraño, apático, estresado, incluso deprimido. Bueno, una cantidad de consecuencias que analizaremos en la segunda parte de este seminario. Muy bien. Otra condición de riesgo que puede estar presente en nuestras organizaciones es esta, y no la analizamos con suficiente profundidad tal vez, y es lo que tiene que ver con tareas rutinarias y repetitivas o monótonas. Estas, aparte de generar inicialmente fatiga física, dependiendo si es motricidad fina o motricidad gruesa, lo que se necesita para hacer esta actividad. Más allá de eso, lo que puede generar es un proceso de desmotivación, aburrimiento, cansancio, que se traduzca en una propensión a accidentalidad. Bien, otra situación de la condición de trabajo es muy crítica. Son los turnos rotativos. Los turnos rotativos tienen la capacidad en el tiempo de generar una afectación profunda de la salud mental de las personas. Eso en primera instancia. En segunda instancia, mi experiencia. Yo tengo una experiencia de trabajo indirecta en la seguridad privada y he descubierto, no he descubierto el agua tibia, simplemente encontré y evidencié un riesgo psicosocial aparte del de la fatiga, el estrés, las tendencias depresivas producto de los turnos rotativos. He encontrado también un deterioro en las relaciones familiares y en las relaciones de pareja. Me disculpan la observación que voy a hacer, la hago con todo respeto, pero es la forma de poder definir de alguna manera una de las situaciones más críticas que he podido identificar cuando alguien trabaja en turnos rotativos. Generalmente se le llama el síndrome de la chancleta mojada. Aparentemente suena como jocoso, pero en el fondo tiene mucha razón de ser. Cuando se trabaja en turnos rotativos, la dinámica familiar se ve afectada, porque cuando uno trabaja en un horario convencional, de lunes a viernes, de lunes a sábado, en un horario fijo, que puede ir desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados de 8 a 12, todo el entorno familiar se estructura en que posiblemente esa persona tiene el día o el sábado en la tarde y el domingo como días libres, lo mismo que los festivos. Pero cuando se trabaja en turnos rotativos, esa diferenciación desaparece totalmente. Para el trabajador que está en turnos rotativos, lo que le ofrece la empresa es un día compensatorio en la semana. El primer impacto que tiene quien trabaja en turnos rotativos es enfrentarse a esa situación, saber que ya no existe dentro del lenguaje y dentro de los planes que pueda él tener, ya no existe la diferencia entre domingo y lunes, la diferencia entre días de carnaval, días de Navidad, fin de año, velitas, nada, porque
va a estar trabajando de forma permanente y simplemente se le va a compensar con un día común y corriente dentro de la semana. Eso, para él, de pronto lo puede manejar porque él es el que está en la dinámica de ese trabajo, pero la familia posiblemente no. Si no se prepara adecuadamente, el impacto del trabajo de la persona de turno rotativo se va a ver reflejado es en la relación familiar. Muy bien. Esto ha sido, se evidencia de manera más profunda en el sector salud. Yo voy a insistir bastante en el sector salud porque lamentablemente nuestros colegas, nuestros médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y todo el personal en torno a la salud y a la atención en hospitales y clínicas se ha visto realmente muy afectado, pero terriblemente afectado por las condiciones propias de esta emergencia sanitaria y de la pandemia. Las consecuencias, lamentablemente, yo no soy tan optimista, yo soy un poquito pesimista porque existe una derivación del estrés que se llama estrés postraumático. Tal vez las acciones de intervención, tal vez, porque no creo que se estén trabajando de manera profunda, se hacen sobre la hora, sobre el estrés, pero no hemos pensado en las consecuencias que esto puede tener a futuro. Cuando de pronto empecemos a superar un poco esta situación de la pandemia, digamos a finales del año 2021, comienzos del 2022, es cuando vamos a ver las consecuencias de algo que se llama síndrome de estrés postraumático, donde lo que estamos viendo ahora no se va a ver reflejado necesariamente en el corto plazo. En el mediano plazo es donde lo vamos a apreciar. Y este es un llamado de atención que hago a mis colegas en la salud mental para que empecemos desde ya a planear las actividades de intervención. Aparte de las que estamos haciendo ahora, las que vendrán a futuro. Muy bien. Otra condición propia de riesgo asociada al día a día de nuestro trabajo es esto que tiene que ver con la cultura organizacional. A pesar de que tengamos el CISO en la organización, en la persona preparada profesional o técnico en seguridad y salud en el trabajo, y de que todos los días nos esté indicando que tenemos que hacer pausas activas y utilizar los elementos de protección personal, todavía nuestra cultura, la cultura frente a la seguridad es muy incipiente. Acá la imagen es total y absolutamente clara. Nos muestra al soldador haciendo su trabajo, expuesto totalmente al riesgo y con la careta arriba. No está utilizando la careta. Y esa es una lucha diaria que yo entiendo, si de los que aquí presentes habrá muchos que ejerzan la labor de CISO y se enfrentarán día a día con esta situación. Pero la otra es el extremo contrario. Lo que vimos en el sector salud y que vemos aún hoy en día, que pese a que se requieren de forma inmediata, no dan espera, son necesarios. Disculpen un momento, los elementos de protección personal. Bien, esta es una situación, que se acuerda, esta imagen está tomada de lo que sucedió el año pasado con muchas instituciones hospitalarias y clínicas en diferentes ciudades. Miren las personas, para protegerse y poder afrontar una unidad de cuidados intensivos con una infección como el coronavirus y la gente trabajando con bolsas de la basura. Triste, pero es una realidad. Tocó hacer un ajuste. Yo soy especialista en el área, pero me consideraba absurdo que tocó hacer un ajuste en la ley para que se suministraran los elementos de protección personal. Con todo respeto por los empleadores, pero no entiendo dónde quedó la responsabilidad de ellos establecida en el decreto de 1072. Claramente establece responsabilidades para todos los actores y los empleadores eran los que deben suministrar estos elementos. Pero bueno, no entremos en esa discusión. Muy bien. Entonces, como podemos apreciar, señores, hay una serie de condiciones, pero hay otras de carácter social propio de cada organización. Lo que vemos acá, señores, en la imagen, es cómo ninguna organización es perfecta. Y un factor que puede ser de altísimo riesgo y lo veamos reportado permanentemente es la condición social y el manejo del conflicto que puedan tener nuestros colaboradores en la organización. No solamente del conflicto, las relaciones sociales tensas. Y una situación muy particular que vemos y hoy en día afortunadamente hay instancias para poder controlarla es la convivencia y lo que tiene que ver con todas aquellas conductas relacionadas con el acoso y especialmente con el acoso laboral, ¿sí? Entonces, si a toda esa cantidad
Miren que hemos revisado por lo menos 15 riesgos diferentes hemos analizado a través de esas imágenes. Por lo tanto, yo quiero hacer una pregunta y utilicemos el chat. Ah, bueno, se me olvidaba mencionarles algo muy importante. El teletrabajo. A veces, de pronto, podemos pensar que en el teletrabajo no se están asumiendo esta carga tan grande de riesgos. Yo soy de la opinión contraria. Pienso que de ninguna manera en el teletrabajo incluso hay riesgos mucho más grandes que los presenciales. La imagen que les estoy mostrando da cuenta de ello. La persona, en este caso la mujer, con el doble rol de atender a su familia, atender a sus hijos y fuera de eso, atender su actividad laboral. O lo que nos tocó durante los espacios de confinamiento obligatorio, la educación o estar supervisando la educación de nuestros hijos, las tareas del hogar y nosotros trabajando. Eso da para que hablemos otro seminario, posiblemente lo vamos a trabajar. Con Roque estamos pensando en desarrollar ampliamente este tema del teletrabajo y de los riesgos y de diferentes estrategias para que intervengamos sobre este aspecto. Pero yo les decía hace un momento, quiero que ustedes también participen, lo podemos hacer a través del chat. Pueden ustedes indicarme de todos esos riesgos, ¿cuáles están presentes en sus organizaciones? Indíquenme cuáles de todos esos que hemos visto, por favor, utilicemos el chat. Y de los que no nombré, cuéntenme cuáles son los riesgos, pero que sean de carácter ordinario, permanente, frecuente, que estemos viviendo en nuestras organizaciones. El chat está abierto para que participen, por favor. Quiero ver participación de ustedes en el chat. Cuéntenme sobre esos. ¿Cuáles coinciden con los que yo les he mostrado y cuáles de pronto hay que no nombré? Y que es característico de sus organizaciones, de su organización o de sus organizaciones. Está el chat abierto, por favor. Adelante, solamente, a ver, por favor. Hola. Escribamos por el chat. Por favor, compártame. O algún comentario que hasta el momento de todo lo que se ha dialogado, pues quisiera ampliarse. Oh, perfecto. Muy bien. Aquí me están hablando de los call centers. Por eso precisamente vimos en la función de servicio al cliente. Claro, lo mencionábamos como dentro de las primeras imágenes que les mostré sobre los riesgos, veíamos y hablábamos de que no es nada fácil enfrentar esa carga emocional que impone la relación con el cliente. Más si el operador está manejando una línea que tiene que ver con peticiones, quejas y reclamos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo en la cual la carga emocional es muy grande y está asociada al servicio al cliente es el personal del sector salud, pero el que trabaja en procesos administrativos, asignación de consultas, líneas de atención y de consultas o asignación de agendas para los diferentes profesionales. Es un ejemplo claro de relación de servicio al cliente, pero en el sector salud. ¿Cuál otro, por favor, que quieran compartirme? Yo sé que aquí hay de diferentes áreas, de diferentes tipos de empresas. Compártalos, por favor. Quiero escucharlos, por lo menos escucharlos a través del chat. Es obviamente la invitación. A ver. Señores, ¿quién quiere hacer un comentario, por favor? Exacto, muy bien. Joana de la Rosa, muchas gracias, Joana. Muy amable por ese concepto, claro que sí. Voy a hacer como una breve aproximación a esto que se está hablando del riesgo psicosocial en el teletrabajo. Con mi colega, con Roque, mi colega y socio Roque, hablábamos precisamente preparando un próximo seminario sobre este tema y decíamos algo. Hay una situación muy particular en el teletrabajo. Antes de que se volviera una estrategia de uso generalizado, producto de la pandemia, nosotros los trabajadores por lo menos podíamos diferenciar dos ambientes debidamente delimitados y diferentes. Uno era nuestro ambiente de trabajo presencial, es decir, desplazarnos durante media hora, una hora, hora y media a un sitio de trabajo y ejercer las labores durante 8, 10 o 12 horas y hacer el tour de regreso a nuestros hogares. Eso implicaba que había dos espacios totalmente diferentes y demarcados.
No implica necesariamente que yo no llevara parte de la carga emocional de mi trabajo y el estrés de mi trabajo a la casa. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente que eran dos espacios delimitados. Uno era mi casa con las condiciones particulares de mi hogar, con los problemas diarios de mi hogar, con las situaciones propias de ese hogar. Y otro era el trabajo. Y por lo menos se lograban diferenciar de alguna manera. Aunque en casos extremos, la intervención del trabajo sobre el hogar, yo recuerdo el 2019, fue un año en que se habló bastante de las redes sociales y cómo las redes sociales y los medios que manejan las redes sociales estaban interfiriendo con el trabajo en las horas de descanso de los trabajadores. Me refiero básicamente, para ponerlo en términos sencillos, WhatsApp. El WhatsApp de nuestros jefes comunicándose con nosotros. Hablemos antes de la pandemia, antes de marzo de 2020, ¿cuántos de nosotros sufríamos a veces la situación de recibir un WhatsApp de nuestro jefe a las 7 de la noche, a las 8 o a las 9 o a las 10 de la noche, indicándonos alguna actividad de trabajo? De hecho, en ese momento lo considerábamos como una intrusión en un ambiente que es totalmente íntimo. Pero eso fue antes de la pandemia. Vino la pandemia y nos tocó de emergencia asumir el aislamiento obligatorio y trasladar el trabajo a nuestros hogares. Cuando hicimos eso, esa barrera o ese límite o esa frontera invisible entre los dos ambientes se rompió. Primero que todo porque en la mayoría de nuestros hogares no tenemos un sitio adaptado y adecuado para realizar esa labor que no sea nuestro cuarto o de pronto la sala de estar de la casa. No todos, lamentablemente, tenemos acceso dentro de nuestro hogar a algo que llamamos un estudio. Y nos toca trabajar en la sala de la casa, compartir con los niños, con el perro, con la esposa, con la suegra o estar en el cuarto. Y desde el punto de vista de los expertos en teletrabajo, esas no son las condiciones ideales. Teletrabajo desde el cuarto de la casa, uno con la cama atrás haciendo ojitos, no funciona demasiado. Eso en primer lugar. Las condiciones propias del hogar nos tocó adaptarlas obligatoriamente y mantenernos confinados. Pero también, ¿cuál fue el otro problema? Y aquí es mi crítica muy grande. Se trasladó toda la carga intralaboral, eh, la que no tiene que ver con el diseño de la organización, sino toda la carga que tiene que ver con responsabilidades, con exigencias, con demandas, esa se pasó enterita, enterita, completa, llegó a nuestro hogar. Pero en nuestro hogar no solamente vivimos nosotros los trabajadores de esa empresa X, vive mi esposa, vive mi hijo o mis hijos, vive mi suegra, vive mi abuelita, vive el perro y el gato. Y todos esos factores de riesgo se trasladaron. ¿Cuáles fueron, entre otras, las consecuencias? Y estamos hablando de consecuencias sociales y tengo entendido que hay una invitada experta en el tema del riesgo psicosocial en la comunidad. A mí me sorprendió mucho el año pasado, estuve trabajando bastante el tema del autocuidado y del riesgo psicosocial en las personas como ciudadanos. Y una cifra, no la recuerdo muy bien, disculpen si la exactitud de la cifra, pero yo recuerdo que cuando hablé de ella en un foro, entre marzo y mayo de 2020, se presentaron en el país, si no estoy mal, una cifra así como de 150 o más feminicidios. 150 feminicidios. O sea, miércoles, en un periodo de 3 meses. ¡Wow! ¿Qué es esto, por Dios? En parte es consecuencia propia del confinamiento, pero también de muchas personas que tuvieron que llevar el trabajo a su casa, amén de otras razones que hay, la situación económica, la angustia, el estrés, la incertidumbre, sí, pero también es parte de esa modalidad de trabajo que invadió nuestros hogares y no estábamos preparados para ella. Ese, digamos, es el caso extremo. Ahora pongamos el otro caso que tal vez está más aterrizado en nuestra realidad. Los índices de violencia intrafamiliar, los reportes a la línea 155 crecieron de forma alarmante durante el año pasado, durante ese periodo de confinamiento. Hay algo nos está diciendo que algo está fallando. Entonces viene mi reflexión y fue la razón por la cual yo quise desarrollar este seminario, porque yo veo algo, y es que de pronto las empresas, comprendiendo la situación crítica que están enfrentando, que no ha sido nada fácil el proceso de reactivación, que muchas se han quebrado, que muchas han tenido que reducir su planta de personal. Eso se los acepto, se los valgo y me solidarizo con ellos. Pero hay algo que no me puedo solidarizar con el sector empresarial en Colombia y es ¿cuál?
que estamos siendo absolutamente indiferentes frente a la salud mental de los trabajadores. Y no nos hemos dado cuenta que esas condiciones que vemos en el entorno social están permeando las organizaciones, porque al fin y al cabo, ¿de dónde viene el empleado? ¿De dónde viene nuestro colaborador? Nuestro colaborador no vive en Venus, no vive en Marte, ni vive en la Luna. Vive muy cerca o relativamente cerca de donde trabaja y está inmerso en esas condiciones de deterioro social y está llegando con esa carga emocional al trabajo. Por lo tanto, el sector empresarial no puede ser indiferente. De hecho, el Estado emitió una circular, si no estoy mal, para que, recordándole a los empresarios que la intervención sobre el aspecto de la salud mental se debía hacer, porque incluso se llegó a pensar en una alternativa de que ciertas actividades correspondientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplazaran para darle como un respiro al empresario. Pero es que hay situaciones que no dan espera, porque las consecuencias pueden ser lamentables. Muy bien, entonces sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? ¿Cómo podemos nosotros identificar riesgos, diferentes riesgos psicosociales intralaborales? Y aquí es donde empiezo a darle las herramientas prácticas. Los aquí presentes, una gran mayoría o una parte de ellos son profesionales en el área, son psicólogos o están en el área de salud mental y pueden ser especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Habrá otros que son psicólogos con otras especializaciones, bien sea en gestión de talento humano u otras áreas de la psicología. Y habrá personas de otras profesiones administrativas, de la ingeniería, pero que están trabajando en diferentes procesos en organizaciones. A todos ellos va dirigido esto porque a todos los toca. Yo voy a hacer una propuesta y es trabajar sobre dos procesos para identificación. Ojo que yo todavía no estoy hablando ni de evaluación, ni de valoración, ni de intervención. Estoy hablando hasta ahora de cómo identificar riesgos. Entonces, proponemos dos medios. Un proceso subjetivo y un proceso objetivo. ¿De dónde sale el proceso subjetivo? Ustedes saben, o de pronto las personas que no manejan el aspecto de la salud mental, a partir del 2008, con la resolución 2646, el Ministerio de Trabajo reguló cómo tiene que hacerse el proceso de identificación y en 2019 aportó ya las herramientas para el proceso de intervención. Entonces, dicen unas reglas claras y normativas que se deben cumplir desde la perspectiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ese proceso de identificación, evaluación y valoración es lo que llamamos proceso objetivo. Y mañana tendremos la oportunidad de trabajar sobre ese proceso objetivo y revisar. Está abierto para todos. Aquí no se preocupen que el que no sea psicólogo o especialista en seguridad y salud en el trabajo o técnico o profesional no va a entender. No, esto está abierto para todos. Pero hoy vamos a trabajar sobre un proceso que hemos llamado subjetivo de evaluación del riesgo psicosocial. Ese riesgo subjetivo, ¿sí? De cómo lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Es sencillo plantearlo, no sencillo realizarlo. Ese proceso subjetivo parte de la revisión, consulta y análisis de diferentes fuentes de información que existen en cada una de las empresas donde usted trabaja. Estoy absolutamente seguro de que las que les voy a mostrar, el 60% de esas fuentes ustedes las tienen a la mano. Obviamente que toca hacer acá, y es la invitación. Esto no es para trabajar una persona encerrada o el que se crea experto allá encerradito en su oficina. No, esto es para construir el equipo interdisciplinario, porque es que el análisis de la información que yo les voy a decir, usted va, claro, están esos elementos. Esto es de cruce de información. Aquí necesitamos a alguien dentro de ese equipo interdisciplinario que sepa manejar muy bien la parte estadística. Pero también necesitamos quien tenga la visión de conocer muy bien los procesos organizacionales en general y de quien maneje los procesos, tanto de gestión de talento humano como los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son esas fuentes que podemos nosotros consultar sin hacer todavía un proceso que nos limite por la norma? ¿A qué me refiero, señor? Que para hacer un proceso objetivo de evaluación de riesgos, se tiene que utilizar la batería de riesgo psicosocial que indicó el Ministerio de Salud en la resolución 2646 de 2008, ¿sí? Por lo tanto, implica que se tenga a un profesional psicólogo con licencia en salud ocupacional vigente para que pueda liderar o realizar el proceso, ¿sí?
Pero recuerden, estoy hablando de un proceso subjetivo, pero no por ser subjetivo carezca de valor. No, al contrario, tenemos muchas fuentes de información y podemos adelantar muchas acciones, ¿sí?, basados en esa información. Muy bien, entonces les decía que hay unas fuentes de información. Unas están asociadas al sistema de gestión y seguridad y de seguridad y salud en el trabajo. Yo sé que muchas de las organizaciones que ustedes representan tienen un avance grande en el desarrollo de su sistema. Y el año pasado, en diciembre, tuvieron oportunidad de comprobar qué tan avanzados iban cuando hicieron la evaluación a partir de la resolución 312 que exigió el ministerio que tenía que entregarse en diciembre. Entonces ahí se dieron cuenta si estaban en los mínimos, si estaban por encima de 85, aquellos que estaban por encima del 85% pudieron decir, estoy bien, pero los que estaban por debajo del 85% dijeron, la cosa está grave porque hay que diseñar todos los planes de acción. Muy bien, pero independientemente de eso, yo sé que las fuentes que les voy a mencionar seguramente ya las tienen. La elemental, obvio, por más, digamos, precario que esté el nivel de desarrollo de su sistema de gestión, hay una matriz, o por lo menos hay una matriz de riesgo en proceso de construcción. Ahí tenemos un primer elemento. Y hay que desmitificar la matriz. Señores técnicos, profesionales, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, ingenieros que muchas veces trabajan esto. Oiga, desmitifiquemos y bajemos el nivel a esas matrices y expliquemos y divulguemos por la organización en los cargos claves esta información. Es muy sencillo de trabajar, pero es muy diciente porque es una priorización de riesgos. Obviamente ese es el primer elemento que tenemos a la mano para empezar ese proceso de identificación. En segundo lugar, ojo con esto, muchas de las empresas donde ustedes trabajan seguramente ya tienen implementado como procedimiento estándar los exámenes médicos de ingreso, periódicos, de retiro, posincapacidad o cuando hay procesos de reubicación laboral. Si no los tienen, obviamente tienen que ponerse en la tarea de diseñarlos. Aquí pueden haber dos tipos de organizaciones invitadas. Aquellas organizaciones grandes y complejas que tienen la posibilidad de contratar un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente que puede acceder a la historia clínica. Ojo que este material, esta fuente de información está limitada, tiene una limitante de carácter legal y es la confidencialidad. Los exámenes médicos nunca forman parte de la historia laboral ni pueden estar en la hoja de vida de ningún trabajador. Pero a partir de los exámenes médicos, ese médico o mi proveedor externo del servicio, cuando yo lo contrato, cuando contrato a la IPS, especialista en salud ocupacional, yo puedo poner una condición, bueno, yo le doy los exámenes, usted me hace los exámenes de ingreso, de retiro y demás, pero deme como valor agregado el diagnóstico de las condiciones de salud. Este elemento sí es de conocimiento y se puede ser de un manejo, digamos, pasamos de lo privado a reservado, porque tampoco es público, pero es reservado, es decir, de manejo dentro de la organización, porque es una estadística globalizada, es fundamental. Miren, yo ahí puedo tener unos indicadores claros de cuáles son las condiciones propias globales de todos mis trabajadores. Segunda fuente. Tercera, que se cuenten las organizaciones con esto. Todavía hay muchas que no han avanzado hasta este punto. Contar con perfiles biolaborales. El perfil biolaboral no es tener un manual de competencias y de funciones. El perfil biolaboral no es tener un profesiograma. Para los que de pronto no manejan este lenguaje, un profesiograma define cada uno de los cargos, una condición de riesgo y eventualmente cuál condición de salud y qué evaluación de salud tengo que hacer al momento de contratar y de manera periódica. Pero el perfil de biolaboral es mucho más allá, va mucho más allá. Tiene en cuenta de manera detallada, por ejemplo, señoras y señores, todos los riesgos que yo les mostré a ustedes antes en las imágenes. Y por cada cargo determina no las competencias, sino determina cuáles van a ser los riesgos a los que va a estar expuesto ese cargo. En el caso que nos nombraba la persona que trabaja en un call center, en el manual de competencias, porque se puede complementar con el biolaboral, aparte de aparecer las competencias, responsabilidades, funciones, nivel de formación, todo lo que usted quiera, se pueden analizar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos particulares que va a asumir esa persona? Y aquí no estoy hablando de competencias.
Aquí estoy hablando es de riesgos, no de competencias, no se deben confundir las dos cosas. ¿Riesgos cuáles son? Ella nos planteaba exposición permanente al cliente y su carga emocional por la naturaleza del servicio que presto. Ese debe analizarse como un riesgo. Y cuando se hace un proceso de selección, yo tengo que analizarlo no desde la perspectiva de la competencia blanda, de que la persona tenga actitud de servicio, no. Es qué tanta capacidad va a tener esta persona para en forma permanente, cotidiana, durante 8 horas, va a tener la capacidad para poder afrontar esa situación. Ese es un ejemplo. Otra, basada en las imágenes que vimos. Manejar un vehículo de servicio público durante 10, 12, 14, 16 horas, como se lo mencioné. Generalmente, cuando miramos el perfil de competencias, decimos, que la persona tenga 5 años de experiencia en servicio público y tenga licencia C1 o C2 para que pueda subirse y manejar una buseta. Pero no estamos evaluando el perfil biolaboral. Bueno, esa persona tiene las condiciones necesarias desde el punto de vista de riesgo para poder asumir por lo menos 2 condiciones particulares. ¿Cómo es su manejo del estrés y de exposición a situaciones de estrés permanente durante largos periodos de tiempo? Y segundo, ¿cuál es el perfil de ira tóxica que esa persona pueda manejar y que eventualmente lo pueda llevar a tener una manifestación agresiva con un tercero o hostil con un tercero, que vaya de una lesión hasta la muerte? Son preguntas que pues, tiene que hacer alguien que esté evaluando a una persona para un cargo como conductor desde el punto de vista de un perfil biolaboral. Si no lo tienen, piensen en la tarea de ir construyendo. ¿Cuál otra fuente de información? Los reportes de accidentes, señores. Los reportes de accidentes son una fuente grandísima de información para tomar decisiones y para diseñar estrategias de intervención. El reporte de accidentes no puede pasar simplemente de la situación traumática en la cual seguramente alguna persona salió sancionada porque se encontró que no tuvo, que incumplió un procedimiento, un protocolo y por eso se presentó el accidente. No, más allá de eso, los que son expertos en este tema saben que cada vez que hay un accidente se utiliza una metodología que es establecer la causa raíz del accidente. Y es ahí donde nosotros debemos llegar y revisar dentro del reporte del accidente y dentro del proceso de investigación propio del accidente a la causa raíz. Porque la causa raíz es la que me va a permitir a mí intervenir. Y seguramente cuando yo lo analice en ese grupo interdisciplinario es cuando me podré dar cuenta de que esos factores que les mostré en las imágenes, alguno de esos o muchos de esos estaban presentes o fueron razón por la cual posiblemente por no haber intervenido se presentó el accidente. Muy bien, eso ya sabemos. Ahí está. ¿Cuál otra fuente que está asociada a seguridad y salud en el trabajo? Y muchas veces no lo utilizamos como fuente de información. 2 comités que nos exige el sistema que debemos crear en toda organización. Comité de convivencia y comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Son 2 comités. Uno de ellos, ustedes saben que el comité de convivencia actúa como una instancia conciliatoria para tratar de reducir los conflictos, primero que todo entre los colaboradores y en segundo lugar como medida preventiva del acoso laboral. En la gestión propia de ellos tienen que generar una serie de documentos, ellos tienen una serie de reuniones. Qué bueno es que, digamos, de la parte de gestión humana, tenga algún vaso comunicante con el comité de convivencia para que se entere, porque ellos son los primeros que seguramente están recibiendo parte de esa problemática que no nos llega a nosotros en gestión de talento humano, porque en gestión de talento humano nosotros ya somos la instancia sancionatoria, pero la instancia conciliatoria está en el comité de convivencia. Qué bueno saber cuál es el tipo de conflicto que se está generando o cuáles son las situaciones particulares de conflicto que se generan en mi organización. Y ese comité es una excelente fuente de información. Y el COPAS, ¿por qué? Porque es el que le hace el seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estos 2 comités tienen una gran ventaja, que están constituidos, entre otras, por representantes de los trabajadores. Y muchas veces la información de base llega a través de esos canales, que es la que nosotros necesitamos. La información que no fluye hasta nuestros cargos como líderes de procesos, la podemos encontrar ahí. Entonces son excelentes fuentes de información para poder hacer esa valoración, para hacer esa identificación de riesgos. ¿Cuál otra? Las fuentes de información asociadas a otros procesos organizacionales. ¿Cuáles son esas? Las encuestas de clima organizacional, y eso las estamos haciendo de forma permanente. Y uno puede hacer encuestas de clima organizacional mensuales, bimestrales, semestrales, pero en forma permanente, no son muy largas,
pero son como tal un termómetro para mirar el nivel de motivación, de satisfacción, de compromiso que tienen los diferentes colaboradores. Pero esa encuesta y los resultados y la tabulación y el informe que salga de la misma, vuelvo y repito, no debe quedarse solamente en quien maneja gestión de talento humano. Por eso les sugiero, si ustedes van a entrar en este proceso de seguir esta recomendación de una identificación bajo el proceso subjetivo de los riesgos, hay que trabajar en equipo. Aquí no es solamente una persona encerrada en su oficina consumiendo esta información que es clave para toda la organización. ¿Cuál otro? La evaluación de desempeño misma. La evaluación de desempeño, independientemente de que se trabaje bajo la modalidad anual o si usted ya ha avanzado un poco más y ha sido más consciente y hace evaluaciones de desempeño periódicas a lo largo del año, 2 o 3 evaluaciones, que es una tendencia que se está utilizando en este momento, son también una excelente fuente de información. Sobre todo los análisis globales sirven mucho. No solamente para saber cuál va a ser mi plan de capacitación para este año, no, ir mucho más allá en análisis profundo de esta información. Muy bien, ¿cuál otra fuente? Esta. Esta sí no puede faltar. No la puse dentro de las de SST, pero porque en algunos casos el responsable no está solamente en SST, sino está en el área de gestión humana. El reporte periódico de ausentismo, yo lo considero una fuente valiosísima de información, pero supremamente valiosa. Sobre todo, obviamente, un reporte de ausentismo se maneja en 2 sentidos. Todo reporte que tiene que ver con condiciones de salud, es decir, la persona se ausentó por condiciones médicas y de salud, en una parte, se reporta, se lleva el reporte y se hace la trazabilidad, pero lo más importante es tener la otra columna. ¿Cuánto del ausentismo es por causas no médicas? Yo considero que hay que trabajar y afinar un poco este proceso del manejo del ausentismo. A veces se pone simplemente en el reporte por motivos personales, cuando es causa no médica, motivos personales, motivos personales. No, yo considero, sin invadir la intimidad tampoco del empleado, pero por lo menos exista un formato que se maneje en papel o en la plataforma de la empresa o por correo electrónico, en que la persona exponga unas condiciones un poquito mayores de cuál fue esa condición personal. Eso es lo mismo que una renuncia. Cuando uno renuncia está en un proceso de selección y le dicen, ¿por qué renunció? Ay, motivos personales. Y uno como psicólogo entra a explorar mucho más allá de qué son esos motivos personales. Hay que explorarlos, porque ahí puede estar la clave para poder hacer procesos de intervención sobre patrones de comportamiento o factores de riesgo que no estamos mirando en su debida dimensión. Por favor, afinen los procesos de reporte de ausentismo y utilícenlos como fuente de información. En el lado que se reportan las ausencias por causas médicas, es obvio que un buen modelo de ausentismo lleva para que uno anote en la columna el código CIES que nos indica cuál fue la condición médica por la cual esa persona accedió a su EPS. Es importante también con el acompañamiento, bien sea de su IPS, proveedora de servicios de salud ocupacional, o con el médico especialista, hacer el análisis de esa situación, tanto la parte física y la parte un poquito social, llamémosla así, y mental, a partir de la otra variable que es los motivos personales. Muy buena fuente. La siguiente, ojo con esto, el análisis de la gestión disciplinaria. No habíamos pensado, no sé, no puedo decir eso, no, ¿verdad? Discúlpenme, borren eso. Es importante tener en cuenta que la gestión disciplinaria se puede consolidar periódicamente, pero más allá de consolidar es entender por qué se presentaron las situaciones en las cuales la instancia correspondiente en la empresa tuvo que aplicar sanciones y entender cómo se hace con el análisis de accidentes, entender la causa raíz. Ese es realmente llevar simplemente un control estadístico de que este año tuve un récord bueno y sancioné a 50, tuve que suspender a 20 durante tantos días y eso me costó tanto, pues sí, esto es un indicador, pero frío. A mí el indicador realmente de gestión disciplinaria es entender la causa. Oiga, ¿por qué se presentó y de manera repetitiva este tipo de sanción disciplinaria? Y si el mismo estuvo de pronto enmarcado dentro de un área particular de la organización. Porque ahí la situación, ahí hay una situación de causa-efecto que tenemos que empezar a descubrir y que puede ser un factor de riesgo. Muy bien. Otro. Aquí en la parte del sistema de gestión de calidad nos puede aportar bastante. Y es hacer lo mismo. El análisis de causa raíz de peticiones, quejas y reclamos.
porque muchas veces la razón por la cual se presenta quejas y reclamos es porque el colaborador o el trabajador encargado de un proceso o procedimiento específico no lo llevó a cabo de acuerdo al protocolo. Lo que nosotros debemos averiguar es ¿por qué? ¿Por qué no llevó a cabo el procedimiento? Y por qué en cierta área se están presentando, se acumularon un número ya significativo de quejas y de reclamos. Algo está sucediendo más allá de que simplemente sancionemos disciplinariamente a esa persona y entremos a revisar realmente las causas. ¿Cuál otra situación? El análisis de causas, otra vez, de causa raíz de lo que tiene que ver con multas y sanciones a las que se haya visto eventualmente abocada la organización con la cual usted trabaja. Señores, si no han tenido este tipo de inconvenientes, pues gracias a Dios, dicen por bien servidos. Pero si se han enfrentado a estas situaciones, cuando se enfrenta uno a multas y sanciones, realmente cuando se hace, vuelvo y repito, el análisis causa-raíz, se encuentra que básicamente fue por errores o por el no seguimiento de pautas o protocolos dentro de la organización. Y cuando vemos que esa es la causa-raíz, lo siguiente es explorar por qué se está presentando. ¿Fue por descuido? ¿Por olvido? ¿Por desconocimiento? ¿O simplemente porque la persona a cargo de ese proceso por el cual en el tiempo nos sancionaron estaba tan recargada de trabajo que no tuvo la oportunidad de manejar una agenda que le permitiera organizar sus actividades y la consecuencia fue esta? Señores, hay bastante que trabajar. Miren que les ha dado suficientes fuentes de información para poder enriquecer solamente ese proceso de identificación. Muy bien. Otra opción es las evaluaciones, y aquí sí voy a hacer realmente cuña sobre esto. Las evaluaciones psicológicas, pero específicas. Generalmente el tipo de evaluación que hacemos, porque el sistema de gestión no lo impone, no lo obliga, es las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, repito, de retiro, post-incapacidad y cuando tenemos los casos de reubicación laboral. Hacemos exámenes médicos, pero olvidamos que existen las evaluaciones psicológicas y que esas evaluaciones psicológicas se pueden adaptar al mismo proceso de evaluación médica. Ignoramos, si hacemos eso, estamos ignorando los 15 o 16 riesgos que les mostré en las imágenes. Pongamos un caso muy específico. Si yo tengo mi compañía o empresa tiene cargos en los cuales la persona va a trabajar en alturas. Yo no me puedo conformar desde el área de seguridad y salud en el trabajo simplemente haciendo una evaluación médica para establecer si la persona tiene algún problema cardiovascular o algún problema que me identifique que tal vez no sea recomendable para trabajar en alturas porque le puede dar mareo, es diabética, es hipertensa y por simples razones de peso no la puedo llevar. Pero cuando la persona no tiene ninguno de esos factores de riesgo físico o médico asociados a su trabajo y simplemente la pongo a trabajar en alturas porque me certificó en su hoja de vida que tiene los cursos actualizados, que el último lo realizó el año pasado y que tiene 5 años de experiencia realizando trabajo en alturas, yo ya supongo que la persona es apta y no, ahí hay un error porque no he evaluado el componente emocional. El componente emocional es fundamental, es ir y revisar específicamente si esa actitud que él me certifica en la hoja de vida o que me certificó a través del proceso de selección, cuando yo evalúo las competencias blandas, ojo, blandas son superficiales, son básicas, son universales, pero no me está certificando si la persona está preparada realmente para asumir el riesgo. Entonces, siguiendo con ese mismo ejemplo para que ustedes me entiendan estas evaluaciones específicas adaptadas en torno al riesgo, les voy a poner un ejemplo muy claro para que comprendan hasta dónde llega. Supongamos tenemos el perfil de esa persona que les describo. Tiene 5 años de experiencia de trabajo en alturas. Tiene sus cursos actualizados, ha hecho todas las actualizaciones. Y cuando hago la evaluación, esa evaluación se compone de 3 elementos. Un reporte donde la persona me va a indicar, puede ser a través de una entrevista, yo voy a evaluar las condiciones
de riesgo a través de una entrevista o a través de un autorreporte. En el reporte la persona me indica que nunca ha tenido incidentes ni accidentes en esos 5 años trabajando en alturas. Me indica que no manifiesta, aparentemente lo escribe, no manifiesto temor a trabajar en alturas. Me indica que ha trabajado en alturas máximas hasta 10 metros. ¿Sí? Me indica que en el último periodo de tiempo no ha manifestado ningún tipo de situación particular a nivel familiar o particular que implique depresión. Y de pronto me indica que nunca, no, en los últimos años o nunca en su vida ha tenido ideación suicida. Eso me lo reporta. Ya tengo la hoja de vida, tengo ese autorreporte. Cuando hago la evaluación, pues lo primero que hago es medir, vamos a ver si esta persona tiene realmente un temor, pues una acrofobia. Y utilizamos un instrumento indicado para evaluar si maneja ansiedad o conductas evitativas frente a la acrofobia. Y encuentro que no tiene ninguna de esas dos condiciones. Ya veo 3 elementos que debidamente ponderados me indican que la persona tiene un perfil favorable, va bien. Pero resulta que cuando utilizamos un elemento base, importantísimo, para determinar si esa persona es apta o no, es ese componente. ¿Cuál es ese componente? Yo voy a mirar cuál es el perfil emocional que en este momento tiene la persona. Y esa persona la necesito contratar hoy, hacerle su proceso de contratación porque mañana empieza a trabajar. Le hicimos exámenes médicos y salió bien, ya le dije todos los 3 puntos anteriores, hoja de vida, autorreporte y no presenta temor a las alturas. Pero cuando hago el análisis y aplico el instrumento de evaluación emocional, me encuentro, por ejemplo, que el indicador de tendencias depresivas está por encima del promedio de una persona que se encuentre realmente tranquila. Que la tendencia a la ansiedad está puntuando alto por encima de los promedios mínimos aceptables. Que los niveles de fatiga que reporta también están por encima. Que hay alteraciones en los patrones de sueño. Son 3 o 4 indicadores en ese reporte emocional de ese momento, señores, que me van a invalidar toda la información anterior. Cuando yo veo esa situación, lamentablemente debo emitir un reporte en el cual le digo al médico, que es el que hace el certificado final de actitud, decirle, no se recomienda ubicarlo temporalmente en labores de alturas debido a la presencia, la posible presencia de un desorden o de un desajuste emocional por causas no establecidas. ¿Por qué? Porque si no se corre el riesgo de que esa persona, yo obvio, al ponderar digo, no, pero es que 3 de las evaluaciones del instrumento o de mi batería me resultan positivas y una negativa. Voy a dar la actitud para que el médico le dé la actitud correspondiente. Y a los 3 días esa persona se me accidenta o poniéndolo en términos más dramáticos, se me suicida. Cuando venga la investigación del accidente de trabajo y se haga la trazabilidad, se va a llegar a esa evaluación psicológica. Le va a decir al profesional que la hizo, oiga, señor psicólogo, pero venga, ¿por qué? Si claramente el proceso de evaluación del candidato mostraba que estaba en un desajuste emocional, ¿usted por qué dio que estaba psicológicamente apto para ejercer esta labor? Si claramente se veía que la persona estaba asumiendo probablemente una situación emocional adversa. ¿Sí ven? Las consecuencias que puede tener esa situación, señores, porque simplemente no estamos trabajando de manera dimensionada y correcta las evaluaciones. Nos quedamos, insisto, en hacer la evaluación de las competencias, en hacer la evaluación física, que es muy importante, la evaluación médica con el énfasis correspondiente, pero dejamos el vacío grande de cómo está la persona psicológicamente y la estamos enfrentando o exponiendo al riesgo de manera directa. ¿Listo? Ese es un ejemplo que les doy ahí de esas evaluaciones. Otro tipo de evaluación, para que vean otro ejemplo de una evaluación necesaria en este sentido que se puede trabajar. La nombré antes, conductores. Para los que de pronto no tienen muy claro, aquellos que no tienen licencia de conducción, se van a enfrentar a sacar su licencia de conducción, saben que el Estado exige que usted tiene que hacer una prueba psicofísica de aptitud para la conducción. Entonces usted va a un centro de reconocimiento de conductores donde le van a hacer una evaluación médica, audiológica, visual y psicológica. Y la psicológica se compone de 2 elementos.
Uno que van a evaluar si usted no está medio loquito para manejar un vehículo y otra que le van a medir la coordinación motriz para que usted pueda manejar el vehículo. Y producto de esa evaluación, que es muy seria, se expide un certificado de actitud psicofísica que es complementario a los requisitos para acceder a la licencia o renovarla. Sin embargo, en el ambiente laboral podemos utilizar un modelo similar de evaluación, sobre todo psicológica para conductores. ¿Cuál es la diferencia? El énfasis. El énfasis para la evaluación de conductores, como la tiene, por ejemplo, nuestra empresa BPO, la tiene diseñada en medir unas condiciones de riesgo para conductores. Primero evaluamos cuál va a ser el estilo de conducción que va a exhibir generalmente esa persona, sobre todo cuando maneje un vehículo que no es el propio. Porque no es lo mismo manejar el vehículo propio que manejar el vehículo asignado por una empresa. El comportamiento inmediatamente cambia. Entonces tenemos que evaluar cuál va a ser el estilo. Si va a ser un estilo hostil, si va a ser un estilo calmado, si va a ser un estilo concentrado o va a ser un estilo disperso. En segundo lugar, ¿qué evaluamos? Ya lo mencioné antes. La propensión de ese eventual conductor a tener manifestaciones de ira en contra de otros conductores. Porque si la persona no maneja adecuadamente desde la inteligencia emocional sus reacciones y está manejando el vehículo que dice acá empresa X y se baja con la cruceta en la mano a golpear a un peatón u otro conductor, eso puede tener consecuencias por una demanda por responsabilidad civil, por lesiones personales en la cual involucrada no sea solamente el conductor, sea la empresa, con el riesgo reputacional que eso significa. En tercer lugar, ¿qué evaluamos nosotros en esta prueba? Los niveles de estrés que va a manejar esa persona. ¿Cómo va a acceder? ¿Cómo va a hacer esa gestión del estrés que permita que pueda soportar la carga laboral? Y en cuarto lugar, utilizamos el mismo elemento que les mencioné antes, una evaluación emocional, para saber en ese momento cómo se encuentra su nivel de estabilidad emocional y si hay un riesgo psicopatológico que sea adverso y que pueda limitarlo para la conducción. Son dos ejemplos. ¿Listo? Esas son pruebas específicas, señores, que se pueden utilizar. Pero ¿cuál es mi invitación? Sobre estas pruebas, señores, más allá de aplicarlas en unos procesos de ingreso previos a la contratación, es que dentro del sistema de nosotros de gestionar los riesgos, lo apliquemos de manera periódica. Así como hacemos los exámenes físicos, médicos de manera periódica, las evaluaciones psicológicas también, y saquemos resultados y perfiles globales de cómo está psicológicamente mi población frente al manejo de los riesgos. Bien. Entonces, un ejemplo de las evaluaciones psicológicas que, digamos, a veces uno se piensa, no, no es que no existe, no hay o no son suficientes. Miren ustedes, aquí hay un listado de lo menos que nosotros como entidad de consultoría ofrecemos a nuestros clientes. Todo lo que tenga que ver con trabajo en alturas, espacios confinados, personas que van a trabajar como brigadistas, personas que van a trabajar en tareas rutinarias, personas que van a manejar armas de fuego como la seguridad privada, vehículos, análisis de riesgo psicopatológico, estilos de afrontamiento y manejo del estrés, evaluación psicológica de propensión a manipulación asociadas a accidentalidad, frente al consumo del alcohol y sustancias psicoactivas, frente a propensión a que una persona manifieste conductas inadecuadas o delictivas en el ambiente laboral como acoso, laboral y sexual, fraude, soborno, etcétera, estudios de seguridad personal. Son tipos de evaluaciones psicológicas que se pueden hacer de manera periódica cuando tenemos riesgos como los que les mencioné al comienzo de esta charla. Pero más allá, yo lo que quiero es hacerles una invitación. Señores, empresas, hagamos realmente una gestión profunda de los riesgos. No podemos ignorar que tenemos riesgos psicosociales, vuelvo y repito, permanentes, constantes, de alta intensidad presentes en nuestra organización. Y es por eso que mi invitación es a que las acciones de gestión de talento humano y las acciones de seguridad y salud en el trabajo se articulen para poder trabajar de manera coherente a partir de esa identificación. No quiere decir que ustedes no puedan, no necesariamente acciones de intervención tienen que estar mediadas por un psicólogo especialista. No, hay muchas acciones que ustedes pueden desarrollar preventivas. Muy bien. Y están enfocadas en prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Recordemos
de pronto los que no tienen conocimiento en el área epidemiológica. Yo no soy experto en esa área, pero sé que prevención primaria es la que está basada en tratar de prevenir la incidencia, es decir, que me aparezca la enfermedad, en este caso, estrés y cualquier derivación del estrés, depresión, ansiedad, manejo inadecuado del duelo, manifestaciones hostiles, riesgo de suicidio, todas esas. Por eso hay que pensar en la prevención primaria. Y esa prevención primaria se parte de lo que les decía. Articulemos las dos acciones. Desde gestión de talento humano, hagamos una revisión de procesos, comprometámonos con las diferentes áreas de revisar procesos para identificar esos riesgos. Y por ende, a partir de ellos, fortalezcamos las acciones de bienestar. Cuando yo me refiero a bienestar, no me refiero a celebrarle el cumpleaños y darle el ponquecito y decorarle el puesto al colaborador que está cumpliendo años. No. Bienestar como algo mucho más integral dentro de la organización. Y yo sé que en las organizaciones hay factores protectores, es decir, factores positivos que favorecen el desarrollo del bienestar y el bienestar de las personas. Entonces, trabajemos sobre ellos porque los hay. Así como podemos identificar los riesgos que son negativos, también los factores protectores. Y desde seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es la invitación? Trabajar sobre lo que ya sabemos, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Ese mensaje que diariamente estamos llevando a nuestros colaboradores, constante, no desistamos de esa lucha, no desistamos de esa lucha, es constante. Pero agreguemos un elemento nuevo en ese contexto de la empresa. Trabajemos la prevención y la promoción con una orientación que se llama SBC, es decir, la seguridad basada en el comportamiento. Nuestras actividades de seguridad y salud en el trabajo deben llevar a que las personas se empoderen y ellas mismas de manera autónoma desarrollen un comportamiento proactivo por la seguridad. Eso es la seguridad basada en el comportamiento. Entonces, frente al riesgo, recordemos, para los que son expertos en este tema y los que no lo son, pues las van a conocer o de pronto a recordar. Hay 5 acciones para poder gestionar el riesgo. ¿Cuáles son? Una, o elimino ese riesgo. Si el riesgo es tan latente y tan nocivo, pues de alguna manera, a pesar de que me afecte el proceso productivo, hay que eliminarlo porque si no, me va a salir supremamente costoso. O en segundo lugar, sustituir. Sustituir es el segundo elemento que yo puedo utilizar para controlar el riesgo. Es decir, si no puedo cambiar una condición, por lo menos sustituyo por uno que sea menos nocivo. El tercero, poner controles de ingeniería. El ejemplo más sencillo que siempre pongo. Si yo tengo una máquina con un motor que genera un ruido ensordecedor, un control de ingeniería mínimo es ponerle una cubierta de manera que merme un poco el ruido para las personas que están alrededor. Ese es un ejemplo de un control de ingeniería. Un cuarto, controles administrativos. Todos los protocolos, todas las guías y pautas de actuación son ejemplos de controles administrativos. Y el quinto es, muchas veces tratamos de controlar el riesgo suministrando los elementos de protección personal. Pero yo voy más allá, señoras y señores. Yo voy al sexto punto, que es que se me apareció antes de tiempo. Me saltó en el escenario antes de tiempo. Lo que yo hago en esta primera fase, lo que quiero hacer en esta primera fase, en esta primera sesión del seminario, es haberles indicado a ustedes que existen medios y que existen fuentes para identificar el riesgo. Que lo podemos hacer nosotros mismos dentro de la organización, siempre y cuando logremos los acuerdos y el compromiso de crear el grupo interdisciplinario correspondiente. Pero, más allá, cuando iniciemos las estrategias de intervención, nos tenemos que dar cuenta de que todo el objetivo a que tiene que apuntar nuestro proceso de intervención es a una transformación cultural. Ese es realmente el objetivo de fondo. Y la transformación cultural no es un proceso que yo pueda realizar en cuestión de unas semanas, ni siquiera en un año. Es un proceso que puede tomar años. Pero miren que ya en el país lo hemos experimentado frente a la seguridad. Cuando hace 20 años nos dijeron, hombre, todo conductor debe utilizar el cinturón de seguridad para realizar la labor de conducción. Al comienzo, la resistencia al cambio fue brutal. Pero hoy vemos, después de 20 años, que todas las personas, por lo menos las que son conscientes, porque hay algunos
de las personas que siguen ignorando la norma, pero la gran mayoría adquirió la costumbre y la pauta ya automática de utilizar el cinturón de seguridad como medida de protección. Y ese es un ejemplo de transformación cultural de la sociedad en su conjunto. Y si se logró en la sociedad en su conjunto, lo podemos lograr nosotros en esa micro sociedad que tenemos, que es nuestras organizaciones. Ahí está, lo podemos hacer. ¿Por qué nos negamos? Muchas veces decimos, es que eso es un patrón cultural. No, no demos esa excusa. Se puede hacer y se puede hacer un trabajo de largo aliento. Porque si trabajamos simplemente apagando incendios, haciendo controles de ingeniería administrativos, créanme que esos son controles en el corto plazo. Algo hemos aprendido con la pandemia. Nuestro comportamiento cambió totalmente. Las pautas de cuidado que hemos aprendido durante un año seguramente no nos van a olvidar durante un tiempo. Y estoy seguro que empieza el proceso de vacunación y cuando avanza el proceso de vacunación y ese concepto que los epidemiólogos llaman inmunidad de rebaño, seguiremos saliendo muchas personas a las calles utilizando el tapabocas porque ya se nos convirtió en un hábito, en una prenda más de nuestro vestir. Transformación cultural. El lavado de manos permanente, transformación cultural. Ya hemos cambiado en eso. Entonces sí se puede hacer. La excusa de que no se puede hacer, sí se puede hacer. Desde el riesgo psicosocial, la prevención y la intervención que veremos mañana, la segunda parte de este tema. Es bueno, ¿cómo vamos a intervenir? Desde el punto de vista de la identificación, ahí sí vamos a ver la identificación objetiva, la que sugiere la resolución 2646, porque ahí también tenemos bastante que analizar. Vamos a ver que más allá de identificar, de evaluar y valorar, el llamado en este momento es a intervenir, señores. No nos podemos quedar de brazos cruzados esperando simplemente porque ya las herramientas están, las tenemos, están disponibles desde el 2019. Se hizo una tarea muy juiciosa, se crearon por lo menos 14 guías de intervención adaptadas a sectores productivos e incluso a situaciones muy particulares de riesgo psicosocial que se puede presentar en las organizaciones. O sea que tenemos todos los elementos, señores y señores, para trabajar. Y esto que hemos visto hoy, que pueda servir como guía para desarrollar, empezar a trabajar. Miren que yo no les estoy diciendo que tienen que ser ustedes expertos o especialistas en seguridad y salud en el trabajo. No. Con los elementos que tienen, con la información que tienen, con el equipo humano que tienen en sus organizaciones, pueden empezar a trabajar las acciones de prevención primaria. Obviamente, si necesitan proveedores externos para poder fortalecer el proceso, están las IPS que le ofrecen los servicios de valoración médica y están las empresas como las nuestras que le ofrecen toda la asesoría para el montaje de este tipo de estrategias que se sustenten en la psicología, pero una psicología aplicada al campo de la salud ocupacional.